Top 10 animes con referencias históricas. Pero antes, una alerta de spoiler. Número 10. Kingdoms. Nacidos en el periodo de los reinos combatientes de la antigua China, Xin y Piao son huérfanos de guerra en el reino de Qin, que sueñan con convertirse en grandes generales de los cielos, para salir de sus humildes puestos en la vida. Sin embargo, un día, Piao es llevado al palacio por un ministro para ser utilizado con un propósito desconocido, dejando a Xin solo como un esclavo doméstico en una aldea campesina. Unos meses más tarde, Piao regresa a la aldea al borde de la muerte, sugiriendo a Xin viajar a otra aldea. Ahí conoce a un niño que se ve casi idéntico a Piao, Jin Zheng, el actual rey de Qin. Xin se entera de que Piao sirvió como doble cuerpo para Jin Zheng y fue mortalmente herido en una lucha de poder por el trono. Aunque inicialmente furioso con Jin Zheng por causar la muerte de Piao, Xin decide aprovechar la oportunidad y ayudar a Jin Zheng a derrotar a su hermano y recuperar el trono de Qin. Con éxito en este esfuerzo, Xin comienza oficialmente su vida como comandante en los campos de batalla en los estados guerreros de China, con el objetivo de convertirse en el mejor general del mundo y ayudar al rey Zheng de Qin a lograr su sueño de unificación total, terminando la guerra incesante de una vez por todas. De este anime es la impresionante magnitud de su historia y ambientación, que usa diversos protagonistas y sus historias personales para plasmar a cada reino, cultura, sociedad involucrada en el conflicto, lo que permite una visión sin precedentes del periodo histórico y las consecuencias de cada batalla, muerte o hecho plasmado en la pantalla. Sin lugar a duda, Kingdoms es una de las pocas series que puede jactarse de representar, sin perder enfoque ni detalle, un conflicto tan masivo e importante como fue el periodo de los estados de guerra. Número 9. Emma. Las clases sociales están perfectamente delimitadas en la estricta sociedad de Londres victoriano. Emma, la criada de una humilde institutriz retirada, la señora Stoner, lo sabe mejor que nadie. Pero cuando un antiguo discípulo de su señora, el joven William Jones, hijo mayor de una de las familias burguesas más adineradas del país, reaparece en sus vidas y todo cambiará para los dos jóvenes, quienes no solo tendrán que enfrentarse a sus miedos y a sus dudas frente al floreciente sentimiento que empieza a nacer entre ambos, sino también al abierto rechazo de la sociedad, así como a la completa oposición de la familia Jones frente a su relación. Desarrollado en una época en que nuevas ideas, invenciones y negocios daban como resultado una sociedad en evolución, donde la nobleza y riqueza del pasado chocaban con una clase trabajadora emergente. Con un Londres constantemente en ebullición y transformación, sentando una desigualdad social antes no percibida ni reconocida en la sociedad inglesa. Número 8. Vinland Saga. La historia está ambientada en la región de Danelaw en el siglo XI y se basa en varias sagas islandesas, el Plate Jarlbog, la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Thors, un gran guerrero vikingo, es asesinado en batalla por Askeladd, un mercenario. Thorfinn, hijo de Thors, juró vengarse. Thorfinn debe realizar hazañas para Askeladd a fin de ganar el derecho de retarlo a un duelo, lo que lo lleva a involucrarse en la guerra por la corona de Inglaterra. El autor enlaza la historia de su protagonista con la pacificación de Inglaterra por parte de los invasores vikingos daneses y una dramatización de la saga del rey Canute el Grande, quien determina por gobernar Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Esta historia captura su ambientación a la perfección, mostrando en detalles la violencia y brutalidad de la vida de un vikingo. Las rencillas entre clanes y bandas, la lucha por el poder y la sangrienta forma en que la guerra se lleva a cabo en una cultura donde el más fuerte y poderoso triunfa. Número 7. Samurai X.
Himura Kenshin es un experto samurái quien en un momento de su pasado, comprendidos entre sus 14 y 19 años, puso su habilidad al servicio de los Isshin Shishi, patriotas de la restauración, como mercenario. Durante esa época recibió el nombre de Hitoriki Batousai, el Destajador, y fue el asesino más famoso y temido de esos tiempos. Terminados los enfrentamientos, decide pasar al anonimato, y desde entonces se convierte en un vagabundo que recorre el país ayudando a la gente como una forma de reformarse por todas las vidas que tomó, jurando que nunca más volvería a tomar otra. Porta con él una Sakabatou, katana donde el filo y el lado romo están invertidos y le permite utilizar su estilo de Kenjutsu sin riesgo que él mismo sea mortal. Kenshin es el personaje principal que da nombre a la serie. Está basado en el personaje histórico de Kawakami Gensai y en otros personajes históricos como el Ronin Musashi Miyamoto. La historia muestra de una manera apasionante y realista el quiebre social y político que significó la modernización del Japón, al centrarse en las ramificaciones y consecuencias tanto de la guerra que lo precedió como también de los cambios generales en la cultura y sociedad japonesa, que abandonaban siglos de tradición y legado para abrirse al mundo, modernizar su sociedad y ocupar un nuevo lugar en el orden mundial. Número 6. Time Travel Shoujo. Serie que describe la historia de varios descubrimientos científicos e invenciones a lo largo de la historia. Mari Ayase está en una misión en la que debe viajar en el tiempo y conocer a los más prominentes científicos e inventores de la historia. Con la ayuda de sus amigos, Waka Mizuki y Shun Mizuki, ella podrá tener contacto personal con figuras famosas como por ejemplo, William Gilbert. Fue un filósofo natural y un médico inglés, además de ser uno de los pioneros en el estudio del electromagnetismo, además de ser el autor del primer libro importante de física del mundo. Benjamin Franklin, un político, científico e inventor estadounidense. Además de ser uno de los padres fundadores de Estados Unidos, a él se le acredita por ser el creador del pararrayo y los lentes bifocales, además de entender la naturaleza de los rayos al usar una cometa con una llave en la cuerda. Alessandro Volta fue un químico y físico italiano, famoso por el descubrimiento del metano e inventar y crear la batería eléctrica. Michael Faraday fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y electroquímica, además de descubrir la inducción electromagnética, diamagnetismo y la electrólisis. Alexander Graham Bell fue un científico, inventor y logópeda británico, naturalizado estadounidense, y fue el que desarrolló la telecomunicación. Thomas Alva Edison fue un empresario que desarrolló artefactos de gran influencia como el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla de luz. Número 5. Oda Cinnamon Nobunaga. El señor de la guerra del Japón feudal, Oda Nobunaga, fallece en el siglo XVI y se reencarna en el cuerpo de un perro en el Japón actual, llamado Cinnamon. Otros señores feudales de la época de Nobunaga también se unirán a él, reencarnándose en perros. Oda Nobunaga fue el general y conquistador más grande de Japón, en el periodo Sengoku, dominando casi todo el país, y fue el que plantó la base para la unificación. Uesugi Kenshin fue uno de los guerreros más poderosos de su época, y es famoso por sus proezas en el campo de batalla, por su legendaria rivalidad con Takeda Shingen, su experiencia militar y estratégica, y por su devoción al dios de la guerra. De hecho, muchos de sus seguidores creían que él era el avatar de esa deidad. Imawa Yoshimoto fue un señor feudal a principios del periodo Sengoku, con base en la provincia de Suruga. Fue uno de los 3 daimos que dominaron la región de Tokaido. Date Masamune fue un samurái y señor feudal del periodo Azuchi Momoya y a inicios del periodo Edo. Heredero de una poderosa línea de señores de la región Tohoku, fundó la ciudad de Sendai. Excelente táctico militar, era identificado popularmente por la falta de un ojo, llamándose comúnmente el dragón de un solo ojo. Takeda Shingen
Fue un señor feudal de Shinano y uno de los que lucharon por el control de Japón durante el periodo Sengoku. Número 4. Oda Nobuna no Jaibou. De repente, encontrándose a sí mismo en la era Sengoku, el estudiante de preparatoria Yoshiharu Sagara, a punto de ser asesinado en el campo de batalla, es salvado por un hombre que más tarde sería el respetado Hideyoshi Toyotomi, pero a costa de su vida. Yoshiharu pronto descubre que esta versión de la era Sengoku, Nobunaga, no existe. En su lugar, es reemplazado por una jovencita llamada Nobuna Oda, quien mantiene su posición como Daimyo. El prota comienza a trabajar bajo las órdenes de Nobuna, quien lo apoda Mono, con la esperanza de corregir el curso de la historia y encontrar alguna manera de regresar a casa en el mundo actual. En este anime podemos encontrar figuras históricas como Katsui Shibata, fue un comandante militar en la era Sengoku a las órdenes del clan Oda. Mitsuhide Akechi, fue un samurái de la era Sengoku y fue apodado como Yubei. Su rango era general y traicionó a Nobunaga. Maeda Toshie, fue uno de los principales generales de Oda desde la era Sengoku hasta el periodo Asuchi Momoyama y obtuvo el puesto de Gran Consejero. Niwa Nagahide, fue un samurái que vivió en el periodo Sengoku, sirviente del clan Oda y obtuvo el rango de Daimyo. Número 3. Drifters. En el año 1600, la decisiva batalla de Sekigahara se llevó a cabo, en la prefectura de Satsuma. El comandante de la familia militar Shimazu, Toyohisa Shimazu, logró escapar de las garras de la muerte, después de retirarse del campo de batalla y perderse en las montañas. En medio del aguacero, termina metiéndose en un cuarto que era como una especie de pasillo infinito con muchas puertas. En este lugar, Toyohisa es lanzado por una de las puertas sin antes poder preguntarle nada al hombre misterioso. Ahora está en un mundo regido por el reinado Orte. Este es un mundo donde los humanos viven junto con los demi-humanos, junto a los héroes de guerra Nobunaga Oda y Yoichi Nasu, que han llegado de igual manera pero de otros tiempos. Toyohisa deberá aplicar su habilidad de samurái para enfrentarse en el campo de batalla de este nuevo mundo. En este anime se muestran figuras históricas como Aníbal Barca. Fue un general cartaginés conocido como el más grande estratega militar de la historia y como uno de los únicos que podían abrumar al Imperio Romano. Escipión el Africano, uno de los mejores estrategas y políticos de Roma, que luchó en la Segunda Guerra Púnica y el único que pudo detener y derrotar a Aníbal. The Wild Bunch, los más grandes robatrenes del lejano oeste. Se desconoce su historia, pero se cree que los nombres de los integrantes de la banda son Bunch Cassidy y su mejor amigo Elsie Lei. Kano Naoshi, teniente y aviador japonés de la Segunda Guerra Mundial, fue conocido como el Destructor por sus aliados y como Yellow Fighter por sus enemigos. Anastasia Romanova, la Gran Duquesa de Rusia y la última soberana de la Rusia imperial. Número 2. Fate Zero. La guerra por el Santo Grial es un ritual en la cual 7 magos denominados Masters convocan a 7 espíritus heroicos llamados Servants, quienes librarán batallas entre sí, y en donde el último equipo en sobrevivir podrá obtener el Santo Grial, el cual puede conceder cualquier deseo. Después de 3 guerras inconclusas en las cuales no hubo un ganador, la cuarta guerra por el Santo Grial está a punto de empezar. En este anime aparecen personajes históricos como el rey Arturo Pendragon. Es un destacado personaje de la literatura europea, especialmente inglesa y francesa, en la cual se lo representa como el monarca del reino de Camelot y fundador de la Mesa Redonda. Pero se ha planteado que Arturo pudo haber sido un personaje real, o al menos un personaje legendario basado en una persona real. Lancelot era el más fiel de los caballeros del rey Arturo, y jugó un papel importante en muchas de sus victorias. Lancelot es conocido principalmente por su papel que desempeñó en la búsqueda del Santo Grial, una especie de copa donde Jesús y sus discípulos tomaron el vino en la última cena. Alejandro Magno. Durante siglos, Alejandro Magno ha sido considerado por muchos el estratega más grande de todos los tiempos, también conocido como el rey de los conquistadores, y su deseo era llevar a su ejército a ver el mar. Gilles de Rais
Fue un noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio truncada cuando se descubrieron las atrocidades que había cometido con centenares de niños y niñas en una corte formada por brujos, alquimistas, videntes y adoradores del diablo. Considerado como el peor abusador de niños de todos los tiempos. Gilgamesh, conocido como el rey de los héroes, fue un soberano de la ciudad sumeria de Uruk y un héroe de la mitología mesopotámica. Protagonista del poema de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua del mundo. En ella se relata sus hazañas, acompañado por su amigo Enkidu y la búsqueda de la inmortalidad tras la muerte de este. Número 1. Arte. Florencia del siglo XVI, el lugar de nacimiento del Renacimiento donde el arte está prosperando. En un pequeño rincón de esta ciudad comienza el viaje de Arte Spalletti, la única hija de una familia noble pero decadente, que sueña con ser una artista, una carrera imposible para una mujer. Desde la infancia mostró un especial amor a la pintura. Sin embargo, cuando su padre, el único que la había alentado y apoyado en sus pasiones, muere repentinamente, su madre la obligaba a apartar su amor por las artes y encontrar a un joven noble para casarse lo antes posible, a fin de salvar a los Spalletti de la ruina. En aquellos tiempos, el arte era una profesión exclusivamente masculina, y las mujeres se enfrentaban ante una fuerte discriminación. A pesar de los desafíos, Arte persevera en alcanzar su sueño con trabajo duro y una actitud positiva. El Renacimiento es un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI, periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento.